Hola, este grupo está incorporado por Angie Lorena Mujica, Jenny Vargas y Ani Sofía Quintero. Somos del programa de Derecho de la sede Villarrosario. Y hoy les venimos a hablar sobre la interpretación sistemática. La interpretación sistemática. La interpretación sistemática, como lo dice su nombre, es una forma de interpretar mediante un sistema, cuyo sistema nos dice que cuando nosotros empezamos a leer una ley o un decreto, tenemos que leerla toda en sí. ¿Por qué? Para nosotros poderla entender y captar su concepto. Si empezamos a leer el primer artículo de ese decreto, no lo entendemos muy bien, pasamos al otro y así sucesivamente para nosotros entenderlo mucho mejor. La interpretación sistemática también nos dice que nosotros tenemos que dar en la idea principal del legislador. No la podemos cambiar ni interpretar de diferente manera a la que no sea la cual con la que él quería transmitir esta ley o este decreto. Criterios de la interpretación sistemática. Criterio jerárquico. Es el principio en virtud del cual, en caso de conflicto de dos normas provenientes de fuentes jerárquicamente ordenadas, la norma jerárquicamente inferior se toma como inválida, por lo tanto no debe ser aplicada. Criterio cronológico. En caso de conflicto de normas con la misma fuente o fuerza jerárquica, se debe aplicar aquella que sea más reciente. Criterio de especificidad. Para esto debemos aclarar el término de norma especial, la cual es aquella norma que regula un hecho individual o particular específico en determinadas condiciones y determinados sujetos. Es decir, existe una norma que sujeta a todos los ciudadanos a un impuesto tributario y existe otra norma que exenta a los ciudadanos desempleados. Concluimos que la primera norma es una norma general y la segunda es una norma especial. Método sistemático por comparación. Este consiste en explicar el qué quiere decir una norma, atribuyéndole los principios y conceptos que están claros en otra y no en ella. Se toma un artículo bajo interpretación y se le compara con otro, que aclara su significado. Para usar este sistema debe tener en cuenta unas restricciones. Como primero, se debe encontrar un ratio legis, que significa una razón legal que sea equivalente en las dos normas. Como segundo, debe ser aplicado en normas de carácter general. Como tercero, no se aplican en normas prohibitivas y tampoco a las que establecen sanciones. Y como último, el método sistemático por comparación solo puede ser aplicado cuando los principios y conceptos son los mismos, nunca cuando son diferentes. Método sistemático por ubicación de la norma. Su interpretación se hace teniendo en cuenta el grupo normativo, conjunto o subconjunto al que pertenece la norma, en el cual se haya incorporado a fin de que su significado sea aclarado por los conceptos o elementos propios de ella. Argumento a coherentía. Es aquel argumento en el que dos enunciados legales no pueden expresar dos normas incompatibles. Por tanto, sirve para rechazar el significado de una norma que lo haga incompatible, ya que esto podríamos llamar lo que sería algo incorrecto, ya que el legislador no estaría siguiendo el sistema que conforme a lo jurídico. Un ejemplo claro de esto podría ser la pena de muerte. La pena de muerte en la Constitución es algo que está negado, más en el Código Civil aparece. Entonces estaríamos diciendo que esto es algo inconstitucional, que va en contra de norma.
Argumento de la constancia terminológica. Cuando el legislador utiliza constantemente una palabra para que no pierda el sentido, ya que si cambia la palabra se perdería el sentido de la ley, dado que el legislador busca una visión unitaria. Argumento dogmático. El argumento dogmático es con el fin que la ley fue establecida, ya que todos los legisladores establecen una ley con un fin. Un claro ejemplo de esto sería la ley de Rosa Elvira Celis. Esa ley fue creada con el fin de lo del feminicidio, ya que Rosa Elvira Celis fue una mujer de 42 años que fue empalada y brutalmente violada por 2 hombres. Debido a esto se creó esta ley y eso nos muestra que tienen un fin establecido, con un propósito establecido. Ese es el argumento dogmático, el fin con el que la ley está establecida. Argumento económico o de la no redundancia. La redundancia es la repetición inútil de un concepto. Ese argumento se encarga de tener un fin útil, un significado útil de esta norma, ya que el legislador se encarga de la parte económica y no de la parte de repetición. Un ejemplo claro de estos sería la votación electoral, ya que dice que todos los días son hábiles en las elecciones, que interpretado al contrario sería que no todos los días son hábiles, entonces serían 2 normas que estarían dando a entender lo mismo. Entonces lo que se encarga este argumento es de cancelar una norma que está dando a entender lo mismo que en otra norma está escrita. Argumento topográfico, ubicación que tiene la ley en un determinado documento. No es algo casual, sino tomado de forma consciente por el legislador con un criterio sistemático. De sentido estricto o contextual. Este argumento lo que nos trata de decir es que nos tenemos que enfocar en la idea principal que trató de transmitir el legislador a la hora de escribirlo y no irnos a interpretarlo de diferente manera. No podemos hacernos nuestra propia idea, sino seguir el concepto claro que nos quiso dar el legislador en ella. Argumento sistemático de disposiciones. El argumento sistemático de disposiciones es cuando al crear una ley sacan base de otra ley para así conformarla y que tenga los menos vacíos jurídicos posibles. Tenemos, por ejemplo, cuando ya hay una ley, digamos la ley de salud, la ley 100. Esta ley ya ha tenido unas modificaciones y estas modificaciones han sido dadas con base a esa ley para así conformarla y que sea lo más completa posible y que tenga los menos vacíos jurídicos posibles. El argumento rúbrica nos permite y nos dice de qué trata el texto, qué vamos a entender en el texto desde el primer momento en que leemos el título. Con él ya tenemos y ya nos da una idea para saber de qué trata todo el texto. Por lo que concluiremos enfatizando que en la interpretación sistemática se debe tener en cuenta todo el sistema, es decir, sobre la base de normas que están reguladas por otras normas a fin de evitar antinomías, incoherencias o aporías, ya que si esto llegare a suceder sería un sistema incoherente.